Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, nos viene a proponer algo distinto a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros imaginamos. Va a ser totalmente distinto a nuestra forma de pensar. El proyecto de vida que nos trae hoy Jesús desconcierta al mundo, incluso a sus discípulos, a los que creen en Él. La propuesta de Jesús nos saca, diríamos en Venezuela, de jonrón, nos sacan, porque esperamos una cosa y Jesús propone otra, no solamente distinta, sino contrario a lo que nosotros esperamos. Las bienaventuranzas son la muestra del pensar de Dios, del querer de Dios, no de los hombres, y por tanto choca con nuestra mentalidad. Toda la bienaventuranza viene a mostrar cómo Dios sale en favor de los más excluidos, de los más humillados, de los más despreciados. Podríamos decir, Dios viene a buscar lo que el mundo considera basura, Dios viene a rescatar lo que estaba perdido, o Dios viene a darle valor a lo que el hombre no le ha dado valor, pero que desde el comienzo Dios sí le ha dado valor desde la creación del mundo. Por eso hoy les invito, queridos hermanos, a que abramos el oído a la palabra de Dios, sabiendo que incluso nos va a golpear a nosotros y nuestra forma de pensar. Mas, sin embargo, es la semilla del reino que debemos dejar sembrar hoy por Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos que encarnarla para que dé fruto en nuestra vida. Solo así vale la pena escuchar la palabra de Dios, y solo así vale la pena llamarnos cristianos, porque si no, seremos cristianos de puro bla, bla, bla. Comencemos, como dice el Evangelio de San Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos.
La Sagrada Escritura dice que Jesús se sentó porque es el Maestro. Vinieron a Él sus discípulos, significa es el Maestro de los maestros, no tenemos que escuchar a más nadie, sino al Maestro que Dios nos ha dejado. Nos va a enseñar y por encima de Él nadie. Por eso Jesús se sentó y sus discípulos vinieron a Él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos desconcierta, porque en medio del mundo, ¿a quién consideramos nosotros dichosos y bienaventurados? A los ricos. ¿O no? Claro, los pobres, ¿quién toma en cuenta a los pobres? Solo Dios. Y los políticos cuando quieren agarrar votos. Pero las Sagradas Escrituras vienen a decir, bienaventurados los pobres. A diferencia de San Lucas, San Mateo le agrega un poquito, porque San Lucas simplemente dice así, bienaventurados los pobres, punto, aparte, he dicho, caso cerrado, no se diga más, así, los pobres. Pero San Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el bienaventurado los pobres de espíritu, la gente se puede confundir porque lo pueden tomar de dos maneras distintas al Evangelio. Escuché una vez a alguien que decía, pobre de espíritu es aquella persona que es pobre en el espíritu. O sea, que es vacío, que espiritualmente no tiene nada. No, ese no es pobre de espíritu, del Evangelio. Ese es pobre de espíritu de otra manera, pobrecito. No tiene nada, está tan vacío que ya perdió el cielo. Ese no es el que Jesús dice, dichosos los pobres porque de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, entonces, descartemos. Pobre de espíritu no significa el que es vacío espiritualmente, que no tiene nada y por tanto es pobre de espíritu. Así no es. Ese no es el que Jesús se refiere. Hay otro pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que ha hecho tantas cosas malas, que espiritualmente es pobre. Tampoco se refiere Jesús a eso. En la bienaventuranza de hoy, Jesús se refiere pobre de espíritu, no porque sea vacío en el espíritu, no porque sea el que más mal haya hecho, sea tan malo, que espiritualmente no tiene nada de riqueza. No. Pobre de espíritu significa aquella persona, y lo aclara San Lucas capítulo 12, versículo 32, aquella persona que pudiendo ser rico, que teniendo como, es capaz a la luz de la fe, por la esperanza en la promesa de Dios, desprenderse de lo que tiene para ayudar al necesitado. Entonces se hace pobre, no porque le haya tocado ser pobre por desgracia en la vida, sino porque él se desprende, tiene un espíritu, y eso significa pobre de espíritu, un espíritu que le impulsa a desprenderse por fe, por esperanza de lo que tiene, para compartir con el que no tiene. Ese es pobre de espíritu. Significa que no es pobre por desgracia, sino porque él mismo espiritualmente, por fe, se desprende, se hace pobre, porque tiene un espíritu que lo lleva a hacerse pobre por Dios. San Lucas lo explica de esta manera, San Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. La primera palabra es no temáis, porque tenemos miedo. Vivir el Evangelio, vivir la bienaventuranza da miedo. No temáis, porque el mundo nos pide otra cosa, nos enseña otra cosa. El mundo, si hacemos lo que dice el Evangelio, nos va a criticar, nos va a insultar, nos va a llamar de toda clase, nos puede colocar todos los nombres que quiera, pero a los cristianos nos va a dar miedo. Y dice, no temáis, pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque el Señor le ha parecido bien daros el reino. Entonces, aquí nos ubica cuál es la meta final, el reino de los cielos. Cuando yo tengo
la meta puesta, a dónde quiero llegar, al reino de los cielos, no me importa hacer lo que tenga que hacer por Dios. Escuche. Vended lo que poseéis. Eso se llama pobre de espíritu, que teniendo, se desprende. Vended todo lo que tenéis. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Eso se llama pobre de espíritu. Aquel que es capaz de desprenderse de lo que tiene con la mirada puesta a la meta final, el reino de los cielos, y entonces es capaz de atesorar tesoros en el cielo donde nadie se lo puede quitar. Pero eso da temor. Por eso Jesús dice, no temáis. Y dice, pequeño rebaño, significa que son muy pocas las personas que están dispuestas a vivir la bienaventuranza, sobre todo la primera, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu es usted, el día en que se desprende de lo que tiene para ayudar a un necesitado, sea familiar o no sea familiar, sea amigo o no sea amigo, sea vecino o no sea vecino, sea de su país o no sea de su país, cuando usted es capaz de tomar de lo suyo de usted, no de los demás. Porque hoy día el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, que reina en Venezuela, dice, quítenle a los demás para darle a los pobres. No, así no es. El cristianismo es distinto al socialismo. El cristianismo es, denle a los pobres con la plata suya de usted. Entonces, ahí nos hacemos pobres de espíritu. O sea, no significa tener un espíritu pobre. Significa que yo soy pobre no porque nací pobre, sino porque espiritualmente busco el reino de los cielos, que espiritualmente me hago pobre yo. Cuando yo comparto con alguien y doy de lo mío, al darle yo me quedo sin eso que di, me hago pobre de espíritu, porque yo deseo hacerlo. Mi espíritu me dice que lo haga por amor al reino de los cielos, entonces llama pobre de espíritu. Nadie me obliga, no es la circunstancia o la desgracia o la situación o la suerte, como ustedes lo quieran llamar,